Bendiciones, mis amados. Bueno, aquí de vuelta con ustedes, contento con las cosas que nuestro Señor Jesucristo está haciendo y cómo ver a trabajar al Espíritu Santo. Bueno, después de muchos meses de estar con un fondo detrás de mí, que eran unas tinajas vacías, y al otro lado una casa iluminada, que es lo que se busca con la palabra del Señor, hoy que vamos a entrar en la escritura sobre lo que es el altar de oro, el escenario lo tengo diferente y quiero explicártelo. Aquí vemos, por ejemplo, una ciudad, grandes edificios y barcos desbaratados, destruidos, sin mantenimiento. Inclusive el lugar donde deben estar los equipos está destruido, todos los barcos están arrimados, medio destruidos todos. Una gran ciudad, sí, pero los barcos están en el mar, sí. Parece que fueran águilas, pero no se portan como tal. O sea, no están haciendo el trabajo que deben de hacer, y por falta de hacer el trabajo que tienen que hacer, están casi destruidos todos. Ahora, en el lugar contrario, tenemos no una gran ciudad, pero sí tenemos un faro que puede iluminar en medio de las tinieblas a estos hombres que ya regresan de pescar con sus barcos llenos. No hay grandes ciudades, pero esta gente ha sido efectivo, ¿ya? Y es una representación de el por qué la iglesia de hoy no puede mantener la gente que llega a la iglesia. El motivo por el cual yo le he colocado en estos tiempos la iglesia tipo bus, el transporte público. Unos entran por la puerta delantera y otros se bajan por la puerta trasera. ¿Cuál es el motivo? Este está aquí, no tiene faro. Hay mucha ciudad, sí, muchas casas construidas, pero todos los barcos de pesca, del mantenimiento de esta ciudad posiblemente, están destruidos, están parqueados, no hay trabajo. Están en tierra, dañados. Pero al lado de acá tenemos visión de lo que Dios quiere hacer. Interpretación de la voluntad de Dios. Esta gente sí pesca, y como representación, aquí no queremos ser como el águila. Aquí trabajamos para ganarnos el mundo para el Señor. Bueno, eso es lo que he representado yo con lo que está detrás de mí. Ahora, después de la introducción de la semana pasada, quedamos en que todos queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero no todos queremos dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Porque cuando nuestro Señor Jesús era el encargado por el Padre para someternos, para meternos, para introducirnos al Espíritu Santo, Juan el Bautista anunció: yo os verdad os bautizo en agua, yo los meto a ustedes en agua, pero el que viene detrás de mí es mucho más poderoso. Ese los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y por esa palabra fuego hay hasta canciones, alabanzas, adoraciones. Cae fuego, ven fuego, ahí te va fuego, más fuego. No. Esa palabra fuego, como lo he explicado en capítulos anteriores, representa purificación. Mi apóstol enseñaba en estos días algo maravilloso, una enseñanza preciosísima. Tenemos que hacer cuerpo, espacio en nuestro corazón para que el Espíritu Santo more en él. Somos marcados por Dios con el Espíritu, sí, claro, pero no tenemos esa llenura porque no hemos dispuesto nuestra casa para esto. Entonces, entender esto es saber que la presencia y la llenura es un proceso que depende del hombre, no depende de Dios. El deseo de Dios es hacerlo, y está todo hecho para que se haga. Nuestro Señor Jesús ganó eso en la cruz. La resurrección de nuestro Señor es para volvernos a llevar a Génesis 2, donde el hombre hablaba cara a cara con Dios. Profeta, eso no es posible. Sí es posible en tu espíritu. Tú puedes tener citas con Dios. Tú puedes tener citas con Cristo.
La palabra se te puede revelar y tú podrás contemplar a Cristo. Cuando la rema de Dios te estalle en tu corazón, tú estás enfrente de Cristo. Eso no lo puede hacer sino alguien que esté en las manos del Espíritu Santo. Alguien que haya entregado su voluntad voluntariamente para que Dios trabaje en su corazón. Sí. Y como te lo expliqué en capítulos del principio, el corazón del hombre es su culto racional. Mientras los pensamientos del hombre sean llenados por una imaginación y una creación del mal, tus pensamientos estarán llenos del mal. Si tienes una mezcla entre cosas malas y cosas buenas, pues eso es lo que tú tienes. Pero a Dios se le da todo o Él no recibe nada. Si es que queremos servir a Dios y estar en la presencia de nuestro Dios, ya como lo decía el capítulo anterior, tal vez ya no tenemos esos pecados que nos avergonzaban, ¿ya? O que recién llegamos al Evangelio nos avergonzaban esos pecados tan comunes en la gente que vive en el mundo. Pero hoy tenemos otro tipo de pecados, en donde no hemos vaciado esas vasijas, y por culpa de no vaciar esas vasijas, y ya te dije, le llamo vasijas a las áreas de nuestra vida que aún siendo predicadores, ministros del Evangelio o laicos regulares, no hemos entregado. Y mientras no le entreguemos todo a Dios, no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Es un proceso en donde el dejarte purificar por Cristo, que es la palabra, y el Espíritu Santo, porque Él no va a purificar porque tú leas la Biblia, porque tú escuches sermones, porque ores hasta de rodillas y colocándote chapitas de Coca-Cola para que te duela. No te va a llenar. La llenura del Espíritu solamente está dispuesta para aquellos que desean sacar todo. Aún lo que no puedas, tú le clamas a esa cruz, a esa sangre, a ese nombre. Porque dice en Hechos que Cristo está retenido en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas en la iglesia. Y una de las cosas que van a ser restauradas, y esta es una palabra que tengo para mi iglesia también, tendré que entregarla en estos días porque me está atravesando el corazón. Entre las cosas que van a ser restauradas es que el avivamiento que ha comenzado en los siglos, después de los primeros 200 años de los apóstoles, ha sido siempre en cabeza de un hombre o una mujer que ha tenido hambre y sed por el Espíritu Santo y por la presencia. Y Dios ha sido generoso a través de esa persona en enseñar toda su gloria y todo su poder. Pero ahora se van a cumplir las palabras de los profetas. Se ha estado cumpliendo mucho de Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero ahora van a empezar los profetas menores. Los que llaman menores son igual de profetas. Eso los discriminaron cuando hicieron ese grupito de mayores y menores. Ellos tienen las revelaciones para este tiempo. Y el Espíritu Santo va a estar sobre toda carne y Dios hablará particularmente a cada persona. Y para que eso suceda, el avivamiento que viene en este tiempo no va a estar sobre una sola persona. Y gloria a Dios por los que en este momento lo tienen, que nos han enseñado y nos han abierto el hambre y la sed por tener lo que ellos tienen. Pero el tiempo de avivamiento que viene es un avivamiento congregacional. No va a ser de un solo hombre, ni de una sola mujer. No, va a ser de un cuerpo que se va a hambriar, que va a tener sed por esa presencia. No va a andar buscando el favor de Dios, porque él va a entender que el favor depende de que Dios
esté en presencia con Él, que Él camine de la mano del Espíritu, que sea guiado por el Espíritu, que Cristo, la revelación de Cristo, sea el principio por el cual Él vive, por el cual su voluntad se deja guiar. Ese es el tiempo para venir. Y ya Dios ha empezado a hacer cosas, pero no se ha visto todavía lo que va a venir, porque entre las restauraciones que van a haber, es que Dios va a levantar restauradores de este tiempo. Gente que no va a ir solamente por un sermón, por tener el espacio para predicar, por amar el púlpito o una plataforma. No. Es gente que va a estar enamorados y necesitados de que nuestro Dios nos hable. Gente que se va a mover empoderado por una rema de nuestro Cristo, por palabras que van a dar vida al mundo, que van a dar cambios reales en Dios a las personas. Sí, ese tiempo viene, precioso. Pero para eso tenemos que aprender a entregar la voluntad, a no buscar nuestros deseos, nuestros propósitos. Estar caminando detrás de una palabra que Dios nos dé y estar mirando el fruto de esa palabra. Y como te decía el capítulo anterior, no es que por caminar detrás de ella no tengamos aflicciones, no seamos calumniados, no seamos perseguidos. No, por el contrario, se van a levantar aquellos que les va a doler los callos cuando tú empieces a hablarle de las cosas que no están haciendo por la Escritura, por los tiempos proféticos que se están viviendo. Y los profetas ceñidos al espíritu de los profetas, no profetizando cosas ahí que te vienen, no, ceñido al tiempo profético y a lo que fue escrito, como dijo el Espíritu por la boca de Pablo en Corintios. Pero déjame que voy entrando porque me voy acalorando con este tema. Hebreos 5:7. Siendo el Hijo de Dios en la tierra, hablando de Jesucristo, porque no podemos decir que no era Dios, era Dios. Se hizo humano, siendo Dios, dejó su pompa de gloria para venir a rescatarnos. El amor de Dios es tan inmenso y tan incomprensible para nosotros, que Jesús, siendo lo más amado, el Hijo más amado, Él lo entrega por el amor que te tiene a ti y a mí. Imagínate qué clase de amor nos tiene. Pudiéramos siquiera entender esto, sabríamos obedecer. Dice que Jesús aprendió obediencia. Vamos a verlo en la Escritura, hablando de Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él en la tierra, decidió solo aprender obediencia. La obediencia se aprende. Ah, qué bien. ¿Y cómo aprendemos obediencia? Cuando la rema de Dios se opone al deseo de tu corazón, ahí tienes que aprender obediencia, porque no es lo que yo quiero, sino voy a hacer lo que Él quiere, porque lo que Él quiere es lo perfecto, lo bueno, lo justo, lo santo. El versículo 5, el 7 dice, el 6, en Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, ¿te das cuenta cuando estás dispuesto a obedecer? Porque tememos ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. Ese es el primer principio para estar listo para obedecer. Cuando tienes temor de equivocarte, porque son tantas las voces que escuchamos que a veces no discernimos correctamente el llamado de Dios, la orden de Dios.
Por eso, entre más tiempo tú estés en la presencia, más te vas a acostumbrar a su voz. Y no fallarás en seguirla. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. O sea, esta obediencia de Jesús le costó dolor, le costó lucha espiritual, le costó cargar el pecado de gente por la que él tenía que morir para salvar. Y él no había pecado. Todavía cargó ese pecado y el diablo lo tentó en el monte de los olivos, en el pretorio, en el camino al Calvario, cuando iba exhibiendo el pecado nuestro. Tampoco falló. En la cruz, delante de clavos, de espinas, de lanzas, de muerte, no falló. Obediente hasta la cruz y muerte por ella. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es muy importante, hermanos, en Hebreos 5, el versículo 9. Porque llegaremos a ser perfectos, maduros, conscientes, en el momento en que nosotros seamos obedientes al plan de Dios. Si queremos ver resultados en el reino de Dios, tenemos que usar la misma forma de nuestro Maestro Jesús. Sí, ya es hora de que dejemos de estar copiando estrategias. A aquel le va bien, yo voy a hacer eso que aquel hace porque le está dando fruto. Oye, dame copia lo que estás haciendo. Y entonces se va regando una plataforma de evangelizar que no está escrita aquí en la Biblia. Entonces, ¿qué hacen? Hacen girar todos los versículos a eso que están haciendo, para satisfacer el hombre interior y decir, esto es correcto. No, hermanos, la fórmula correcta la tiene nuestro Señor Jesús. Si nosotros seguimos a Jesús, no vamos a fallar. Porque Él no falló, y dice la Biblia que Él creó la fe, perfeccionó la fe, la enseñó que daba resultados, y escribió de ella para cumplirla. Tenemos es que copiar de Él. Tenemos que usar la misma forma de nuestro Maestro Jesús. Lo primero es que tenemos que esperar delante de Dios. Uy, cómo cuesta. Uy, cómo cuesta esta parte. Primero, porque como lo he dicho tantísimas veces, y recorro muchas iglesias, la mayoría de los pastores no oran el tiempo para buscar intimidad. Son oraciones de chocolate y de café con leche, un ratico corriendo y caminando. El resto del tiempo se la pasan operando en las iglesias, en la obra. Pero mis hermanos, estamos en el tiempo en que tú tienes que entender Hechos 5, donde los discípulos dijeron, nosotros vamos a buscar gente que se encargue de servir la mesa, porque nosotros le vamos a servir la palabra. Usan la palabra ministrar, servir, hacer servicio a la palabra. Hacer servicio a la palabra es sentarse a hablar con Cristo. Y tú no te puedes sentar a hablar con Cristo si el Espíritu Santo no está como estaba en el tabernáculo, iluminando detrás de los hombros del sacerdote. Todo su culto racional dirigido, manejado, influenciado por el Espíritu Santo, para que no sean tus deseos ni los míos, sino los deseos de Dios. Sí, yo sé que así es. La Escritura lo dice, no te lo digo yo. Entonces tenemos que usar la fórmula Jesús, ir a esperar delante de Dios. Profeta, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar delante de Dios? Bueno, vas a ver la fórmula Jesús. Ya, esperar delante de Dios hasta recibir la rema de su palabra. No es meterte allí con la Biblia a buscar Tin Marín de dos, quien fue Cucaramácara, a ti te la tiene. No. Esos son cuentos, muchachos. Tenemos que ir a buscar a Dios. Sí, tenemos mucha información de la Biblia, mucho conocimiento de la Biblia,
Pero ¿qué hacemos con eso? Tenemos que tener el conocimiento, tenemos que tener la información, pero el éxito está en que halles la sabiduría. Y esa diferencia en toda la información con lo que estamos haciendo hoy solamente viene cuando el Espíritu Santo nos revela a Cristo, nos da una palabra, porque en esa palabra está la vida de lo que tenemos que hacer. Esperar delante de su Dios para recibir la rema de su palabra y la unción del Santo. Porque no es solamente tener la revelación de una palabra. Pueden haber muchos maestros con mucha gracia y mucha habilidad para preparar un sermón. Pero cuando llega la hora del poder del Santo, no pasa nada. Todo lo tienen que terminar cerrando con canciones, con adoración, con alabanza, con griterías, con manipulación, con empujar la gente, soplar la gente. Bueno, hacen una cantidad de cosas para pensar ellos que el Espíritu Santo va a actuar. No, no va a ser así. El Espíritu Santo se va a montar en una palabra que haya salido del corazón de Dios. Entonces ya tendremos temor de hablar algo que Dios no nos haya mandado a hablar. Vienen esos tiempos de purificación vienen. Dios solo va a usar la oración que proviene del lugar de su presencia para hacer su obra. Una cosa es la oración por nuestras necesidades y otra cosa es orar para hacer la obra de Dios. No es nuestra obra, es la obra de Dios. Necesitamos las líneas, las direcciones del plan que tiene Dios para hacer en donde nosotros estamos, para hacer en nuestra vida. No podemos seguir corriendo tras de un plano que estamos imaginando. No, Señor, no podemos seguir así. Si vamos a hacer la obra de Dios, el maestro tiene que darnos qué palabra. La palabra consiste en qué Él desea que yo haga, en qué Él me ha preparado y en qué me ha dado habilidad para que yo haga, porque Él sabe lo que puede hacer conmigo y asimismo Él sabe del equipo que está conmigo, cómo ellos van a sumar conmigo para poder hacer la obra. Por todo esto aprendamos de las oraciones de nuestro maestro. Ojo que aquí vamos a tocar muchos dedos con callitos de años. Las oraciones de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo, no lo que oraba, porque si tú miras, Él nunca dejó copiar. El Espíritu Santo no les permitió a los muchachos que escribieron la Biblia copiar las oraciones, y yo no dudo de que hayan escuchado algo, porque si pudieron copiar, como lo hizo Lucas, tan perfectamente los acontecimientos que estaban pasando en el Monte de los Olivos, entonces pudo copiar algo de las oraciones. Pero ¿por qué no aparecen las oraciones que pudiéramos copiar para hacer las cosas como Él oraba? Porque no es así. Nuestro Dios es individual. La oración de presencia, por eso el sumo sacerdote iba al altar de oro y solamente le estaba permitido a él quemar ese incienso y clamar ahí por la mañana y por la tarde, porque es una búsqueda face to face, cara a tu cara con Dios. Entonces, no es que tengamos una oración descrita por nuestro maestro, no es lo que oraba, sino lo que buscaba. Si hubiera dejado unas fórmulas copiadas de cómo orar, ahora mismo hasta habían ídolos de oraciones. Sino lo que Él buscaba cuando Él oraba. Nosotros tenemos que estar tan claros en cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestras motivaciones. No podemos ir a buscar de la presencia de Dios y llevar un plan preparado. No, en la presencia de Dios llegamos con las manos vacías para que Él nos diga qué hacer. Pero como nos enseñamos a la oración retajila, una listica,
Y yo deseo esto, Señor, y esto es para ti. He estado caminando contigo, pero ¿por qué no me llega? Mira la presión, mira. La oración de presencia es otro nivel, mi hermano. Es una búsqueda de Él. Y no que Dios esté perdido. Nosotros estamos perdidos en las calles de la vida. Por estar ocupados en las cosas que estamos haciendo, aunque tengan marquillaje de iglesia, puede ser que estemos muy lejos de la presencia de Dios. Untados de Biblia y untados de cosas religiosas, sí, pero llenos fuera de la presencia. Te voy a hacer un recuento de cosas que hemos hablado. Por ejemplo, cuando Nicodemo visita al Señor, que ya hablamos de todo eso, te invito a mirar el versículo 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Hablamos de lo que sabemos. Perdón. Quiere decir que le daban una información para que él pudiera hablar. Y veía cosas por las cuales él podía testificar de lo que estaba mirando. Ahí me dio tosecita. ¿Cómo es posible que él escuchara que hablar y que él pudiera ver para testificar después de lo que había visto? ¿Cómo es posible y dónde pasa esto? Bueno, él mismo lo explica en Juan 5, 19, 20. Por eso Jesús respondió y les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que esta les mostrará para que os admiréis. O sea, Jesús está diciendo, ok, ¿saben las palabras que yo les hablo? Las palabras que yo les hablo es una repetición de lo que allá en ese lugar que me encontré con él, me dijo que les dijera. Ahora, las obras que ustedes me ven hacer, él me las mostró que las iba a hacer. Y yo pude ver los tiempos, los lugares, las personas. Ese es el tipo de oración que le falta a la iglesia. Esto solo sucede cuando Dios es uno con nosotros. Así lo dijo el Señor. Juan 14, 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Refiriéndose a lo que oía y veía que Dios le mostraba en sus reuniones íntimas. Ahora, esto que Jesús hacía es el mismo proceso que la iglesia va a empezar a vivir. Tiempos de calidad con Dios, buscando decididamente el rostro de Dios y la voz de Dios. Aprender a identificar aún en medio de todas las voces que nos ladran, tratando de meternos temor, duda, discordia, persecución, calumnia, difamación. Aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. Aprender a que Él nos enseñe cómo va a ser todo ese plan, a quiénes va a usar. Esperar las personas que Él dice que van a llegar porque no las tenemos, o usar las que tenemos y que nos diga cómo. Ahora, esto no va a suceder con una oración, con un sermón, con leer la Biblia, con leer un libro, con escuchar un maestro, con escuchar a alguien que se mueve en el Espíritu. Esto es una experiencia tuya con Dios, es un proceso diario, mañana, tarde, noche, el ocupar todos los tiempos libres que tenga tu culto racional para entregárselo a Él. Ahí es donde nace esta comunión, en donde aprenderás a oír y a ver, porque eso es lo más importante en nuestra confianza, en nuestra fe, en nuestro creer. Poder oír y ver lo que Dios desea, porque
en ese lugar de comunicación con el Padre, él recibía las palabras que repetiría como mensajero de sus órdenes, causando lo divino entre los hombres, hechos que le habían sido mostrados por el Padre. De la Biblia Dios habla hoy, Juan 6:63, y te voy a leer de lenguaje sencillo porque es muy importante. Ya te lo he parafraseado muchas veces de la Biblia de las Américas, que es la que uso. Dice así: el Espíritu es el que da vida. Solamente aquí deberíamos de detenernos. Si yo no tengo la vida que la Biblia dice que yo debo de tener, si yo no tengo las cosas que Él dice que yo debo de tener de su reino, si yo no me muevo en ese reino como Él dice que me tengo que mover, y si yo no produzco la vida de Dios que Él dice que va a producir a través de mí, simplemente es por una sola cosa: el Espíritu no te puede dar vida porque tu corazón está lleno de otros deseos que no son de Dios, o no son conforme a la voluntad de Dios, o te están estorbando porque son deseos personales, aunque sea para agradar a Dios. Yo sé que esto duele, y sobre todo en aquellos hombres que han alcanzado fruto, porque ellos piensan que por el fruto que han alcanzado ya están ahí metidos. Son los que más peligro corren. Y las cosas que yo le di y les he dicho son espíritu y vida. No solamente vienen del Espíritu Santo, sino que producen vida. ¿En qué producen vida? En donde tú estás, en áreas y cosas que están muertas. Todo lo que el hombre produzca con su fuerza o con sus deseos, así tenga el nombre de Dios, él desfallecerá haciéndolas, y como final perecerá aunque las trate de hacer. Lenguaje sencillo dice: el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida de la que da Dios. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu, que es el que da vida. Lo único que permanecerá son los deseos plasmados de Dios en nuestro corazón, en aquel que desee que Él haga, que esté dispuesto a llegar a su presencia con las manos vacías. Siempre que lleguemos a buscar de la presencia y llevemos nuestras manos llenas, y las manos llenas son nuestros deseos, lo que nosotros queremos hacer y que Dios haga a favor de lo que estamos haciendo, aunque tenga toda la carátula y el marco de lo que es Dios, si no viene de la boca de Dios, vamos a errar. Nos vamos a encontrar empujando el bote nosotros. En Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Así se aprende obediencia. Cuando nosotros estamos estrangulando nuestra voluntad por la voluntad de Él. Profeta, ¿y en dónde queda eso de que Él me concederá los deseos de mi corazón? Es que leer ese mero versículo es muy fácil. Pero ¿por qué no leemos todo, desde Juan 10 hasta Juan 16? Es un solo mensaje. Porque las cosas que Él espera que nosotros deseemos son las cosas del reino. Y ya te expliqué lo que era el reino de Dios. Juan 8, 28, 29 dice así: por eso les digo, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. Esto sí es tremendo. Esto es algo que tenemos que practicar. Mis amados hermanos y hermanas, tenemos que regresar a la vida apostólica, a la vida profética de lo que está escrito, de lo que está plasmado. Esperar con expectativa lo que Él dijo que iba a hacer en este tiempo. Pero ahora las cosas han cambiado de tal manera. El Señor era el pastor y Él llamó a apóstoles.
Llamar a un apóstol es llamar a alguien que es enviado. Un apóstol es un enviado. ¿Quién lo envió? Un pastor. Un profeta es un mensajero. ¿De dónde nace? De un pastor. Un evangelista, alguien que tiene gracia de Dios para manejar los atributos de Dios para traer las almas a la cruz. ¿De dónde salió? De un pastor. Un maestro, alguien que explica las palabras y los principios. ¿De dónde salió? De un pastor. Pero ¿saben hoy qué es lo que más alto es? Ser apóstol. Porque aparece en Efesios 2:11 en el primer renglón y después profeta. Entonces el pastor es el tercer lugar. ¡Qué errados estamos! ¡Qué errados estamos! No tenemos ni esos básicos principios de los llamados al ministerio de Dios. Todos nacen de un pastor. Un obispo es un guardián. Como le habla Pablo a Timoteo. Guarda algo. Un obispo es alguien enviado para guardar algo. Qué tremendo, qué tremendo. Tenemos que regresar a vivir solo para hacer la voluntad del Padre. 29 del mismo capítulo. Porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Esta duele. ¿Por qué? Porque cuando Él está hablando en Juan 8, 28 al 29, ahí hay un tajo explosivo espiritual. Ahí hay dinamita para un corazón equivocado. ¿Por qué razón? Porque habla de que el Padre no me ha dejado solo, porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo por la cuenta de lo que el Padre me dice. Ay, yo no sé si tú estás entendiendo este versículo, pero si muchas veces te sientes solo, te sientes afligido, te sientes perseguido, dividido, descuartizado, con falta de finanzas para poder hacer las cosas, con falta de finanzas para tu propia vida, en donde la prosperidad que hablamos y la bendición que hablamos es de dientes para afuera y lo demás lo soportan las tarjetas y las deudas, y el suspenso de cómo vamos a pagarlas. Sí, Señor. Dice Él que el Padre no me ha dejado solo porque Él hace su voluntad. Quiere decir que cuando yo me encuentro en esas situaciones, ¿no será porque el Padre me ha dejado solo? Y como te expliqué la vez pasada, no es que Él te bote del cerco de protección, o que el diablo pueda penetrar el cerco de protección de Dios para hacerte daño, no. Es que nosotros, por hacer nuestra voluntad, saltamos el cerco de la protección. Entonces el Padre no puede estar con nosotros porque nosotros, en desobediencia a su voluntad, estamos haciendo nuestra voluntad y nos salimos del cerco de protección. Ya no estamos bajo las alas del Altísimo, bajo el abrigo de Él. Entonces Jesús decía, por eso yo sé que siempre está conmigo, porque yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de Él. Y yo hablo lo que Él me ha enseñado, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Muchas respuestas de lo que nos está pasando está en este versículo. La falta de nosotros poder ser reales con nosotros mismos. El no seguirnos engañando como si pudiéramos tapar el sol con un dedo. Saber si de verdad nosotros nos movemos porque oímos la voz de Dios y estamos acostumbrados a oír la voz de Dios y nos movemos por una palabra que Dios nos hable. O simplemente, como te he dicho tantas veces, andamos buscando en la Biblia una palabra, un versículo, un capítulo para que soporte el deseo que yo tengo de hacer algo. Porque muchas veces nos anticipamos, igual que Moisés, en aquella enseñanza que hablé con ustedes. Se le adelantó al Señor 10 años. Tenía que sacar a su pueblo a los 400 y lo intentó sacar a los 390.
más 40 que estuvo en el desierto, el pueblo salió a los 430. ¿Por qué? Porque Moisés se salió del círculo de protección. Dios tuvo que tratar con Moisés 40 años, pero el pueblo pagó 30 años por la desobediencia de él. Así nos salimos del círculo de no hacer la voluntad de Dios y nos encontramos solo haciendo las cosas en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestras fuerzas. Pero en nuestra fuerza nos cansaremos, en nuestra fuerza nos debilitaremos, porque este cuerpo humano, físico, que va para destrucción, es el ropaje del hombre interior que no es materia. Pero él, si se convierte al movimiento espiritual de Dios, todo va a ser distinto. La materia va a ser el reflejo de la vida de Dios. Pero ya mi esposa me dijo, se te acabó el tiempo. Seguiremos hablando porque pienso que en lo que a Moisés se le dijo, que era la sombra del verdadero que estaba en el cielo, y el que estaba en el cielo para venir a ser a la tierra a formar ese tabernáculo, era nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser formado dentro de nosotros y nosotros servir en ese tabernáculo como la sombra lo hizo en la tierra. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Que haya sido tu palabra, Señor, llamando a mis hermanos y hermanas a una reflexión para una vida espiritual de excelencia. A lo mejor muchos tendrán que romper sus protocolos, sus formatos por la vida de Dios. Pero lo que te has demorado años en avanzar y avanzar poco, o conquistar y saber que todo lo que conquistaste se está perdiendo, ahora Dios está dispuesto a devolvértelo multiplicado muchas veces, porque solamente seas el portador de su mensaje, que Él te habla, y de llevar su presencia donde tú vayas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Amén.